buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las diferentes zonas de China en las que hemos vivido y os daremos algunos consejos. Eso es, y hemos decidido hacer este vídeo porque si todo sale según lo previsto, la semana que viene nos mudaremos a otra provincia que sería la sexta en la que he vivido yo desde que llegué a este país. Así que en principio este es el último vídeo que vais a ver grabado en los alrededores del pueblo de Lele. Hombre, seguiremos viniendo en vacaciones, pero eso, si todo sale bien, lo próximo que veréis ya será en Changsha, la capital de la provincia de Hunan. Es una provincia que ya conocemos, tiene muchos sitios interesantes y esperamos vivir unas cuantas aventuras allí. De hecho, ya os enseñamos su capital hace no mucho cuando fuimos a la boda de la amiga de Lele. Entonces seguimos en la China central, que es la zona en la que más tiempo he pasado yo desde el año 2011, aunque no es el destino más popular entre los occidentales llegados a este país. De hecho, por norma general, aunque en esto también hay excepciones, ya lo veremos más adelante, cuanto más al oeste o más al interior vayas, menos desarrollada está la economía. Y esto es algo muy a tener en cuenta. Yo diría que es la cuestión más importante a la hora de venir a este país. Porque, por ejemplo, mucha gente nos pregunta ¿cuál es la mejor zona de China para comunicarte con el mandarín estándar? Y yo creo que este no es un problema tan grande porque al final en todas partes te puedes encontrar con gente que maneja la variante estándar. O sea, yo he vivido en provincias en las que la mayoría hablaba variantes muy parecidas a lo que podemos escuchar en los cursos más populares de mandarín. Pero también he vivido en zonas donde dominan otras variantes y he podido practicar igual. Yo insisto en que desde mi punto de vista lo más importante es el nivel de desarrollo económico alcanzado, porque este suele ir acompañado de otras cosas como el nivel de apertura al mundo occidental y también el número de personas que son capaces de comunicarse en inglés, que siguen siendo muy poquitas, porque aunque hoy en día todo el mundo aprende inglés en las escuelas, no se da demasiada importancia al oral y mucha gente se siente tímida a la hora de practicarlo. Pero por sorprendente que parezca, eso no implica que a los extranjeros se nos exija aprender mandarín en este país. De esto ya nos ocupamos en otro vídeo que os dejaremos al final de este por si queréis profundizar en ese tema. Volviendo al tema del desarrollo económico, en el pasado esto no era así, pero yo creo que hoy en día ya se puede decir que al menos en todas las capitales de provincia puedes tener a tu disposición la mayoría o prácticamente todos los bienes y servicios habituales en los países desarrollados. La mayor diferencia te la encuentras cuando sales de las grandes ciudades. Por ejemplo, hasta hace poco vivíamos en Shaoxing, una ciudad de 4 millones de habitantes en la provincia de Zhejiang, una de las más desarrolladas del país. Y ahí cuando sales a campo las condiciones de vida están bastante bien, la diferencia no es tan grande. Es decir, si vas a ir a estudiar o a trabajar a una de las provincias del este, de las más desarrolladas, y resulta que no vas a estar en la capital de la provincia, pues tampoco pasa nada. Aunque sea una ciudad de segunda o de tercera, no va a ser una tragedia y vas a tener prácticamente de todo a tu alcance. Pero por ejemplo, aquí en Hubei, que es una provincia que está a más de 1000 kilómetros al interior y donde pasé yo mis 2 primeros años, la cosa es un poco diferente. En la capital, en Wuhan, tienes de todo. Hombre, no es Pekín, no es Shanghai, no es Shenzhen, pero tienes cantidad de cosas que hacer. Yo viví allí 2 años y tengo la sensación de que necesitaría muchos más para disfrutar plenamente de todo lo que ofrece la ciudad. Pero en cuanto sales de Wuhan te puedes encontrar con zonas no tan desarrolladas y sobre todo si te adentras en áreas rurales te puedes enfrentar a retos de adaptación para los que quizás no todo el mundo está preparado. Uf, menudo chaparrón nos ha caído en un momento. Media hora de lluvia a tope y parece que ahora otra vez asoma un poco el sol. Bueno, pues a lo que iba. ¿Y por qué esas zonas en desarrollo pueden suponer un reto de adaptación? Pues porque son lugares literalmente en fase de construcción. Eso quiere decir que a lo mejor están haciendo carreteras, autopistas, vías de tren, metro en algunas ciudades, cantidad de bloques de vivienda, con lo cual muy probablemente tendremos un montón de polvo, contaminación, ruido, a veces cortes de electricidad, de agua y en general toda una serie de cosas que pueden hacer que tu vida sea bastante
bastante incómoda. Pero no hay que preocuparse demasiado por esto porque, como hemos dicho antes, la gran mayoría de los occidentales que vienen a este país viven en grandes ciudades donde lo más básico y lo no tan básico está garantizado. Yo la provincia menos desarrollada en la que he vivido es Gansu, que en aquel entonces, en el año 2012, era la segunda más pobre de todo el país. Estuve solo 2 meses, pero como era una especie de programa de cooperación, visité unos cuantos lugares de la provincia y puedo decir que allí, incluso en la capital, en Lanzhou, había unas cuantas cosas por mejorar. Muy pocos occidentales piensan en esa ciudad como un destino ideal dentro de China, pero los que se atreven a ir allá gozan de un montón de oportunidades porque apenas hay competencia. Es decir, si eres español y quieres ir a esa provincia a enseñar el idioma, a lo mejor de primeras no encuentras demasiadas ofertas, porque a lo mejor muchos centros públicos y privados quieren ponerse a dar español, pero ni siquiera pueden empezar porque no tienen personal. Y esto también se puede aplicar a otros sectores. Por supuesto que va a haber muchas más ofertas de trabajo para las ciudades más grandes del país, pero muchas de esas ofertas vienen de empresas o centros ya establecidos y en otros lugares no tan desarrollados puede haber oportunidades tanto o más jugosas que esas, pero no tan visibles. Por cierto, ya que he mencionado la provincia de Gansu, os la recomiendo para viajar porque tiene unos sitios increíbles, pero sobre todo si sois jóvenes también para estudiar, trabajar o tener una experiencia diferente de este país, ¿por qué no? Yo estuve allí porque es una provincia hermanada con la provincia de la que vengo yo, de Navarra. Es más, años después estuvimos barajando la posibilidad de ir a trabajar allí, aunque al final nos fuimos a Chengdu, que es la capital de la provincia del Sichuan, que también está bastante al oeste, pero tiene un nivel más alto de desarrollo económico. Otra vez chaparronazo, amigos, no hay manera hoy, ¿eh? Vale, nos vamos a otro sitio porque aquí simplemente no se puede con la lluvia. Nosotros estuvimos un año en Sichuan y creo que es la provincia en la que más diferencias he visto entre la capital y las zonas menos desarrolladas. Porque la capital está bastante bien valorada entre los occidentales residentes en China, pero hay algunas localidades aisladas donde las condiciones de vida a lo mejor no son las óptimas. Y luego están los terremotos, que cuanto más te acerques a esa zona montañosa de los Himalayas, peor. Yo me acuerdo que una vez nos levantamos con un buen susto por un terremoto de nivel 6, pero en la capital, en Chengdu, tampoco suelen ser tan graves. Vamos, que si os ofrecen ir allí a trabajar tampoco es motivo para preocuparse. La comida tanto allí como en la China central tiende a ser picante, pero si tienes un buen salario en las grandes ciudades siempre puedes conseguir comida occidental o cocinarla tú mismo. Normalmente, vivamos donde vivamos, a los occidentales nos pagan más que al chino medio, y esto puede ayudar a compensar todas estas cositas de productos o costumbres diferentes. O sea, si por muy barata que sea no te convence la comida que te ponen en la cantina de la empresa o de la universidad, siempre puedes ir a un restaurante donde sirvan algo que te guste o a la sección de productos importados de un supermercado. Es decir, con ese plus salarial te puedes construir una burbuja occidental más o menos satisfactoria. Yo lo hice y lo sigo haciendo hasta cierto punto, pero ya no le pongo tantas ganas porque siempre acababa muy frustrado y dando un poco de pena a los demás, ¿verdad que sí, Lele? Sí. A ver, esto lo hemos grabado más tarde al llegar a casa para que veáis cómo es darse un capricho de comida occidental en el pueblo de Lele. Hemos pedido una pizza que tiene un aspecto bastante curioso porque entre sus ingredientes encontramos boniato, que es muy popular aquí. Podíamos haber pedido algo más clásico, pero esto es lo que recomiendan ellos. Y luego tenemos unos espaguetis también con carne de ternera, como la pizza. En China muchas veces se asocia la ternera con la comida occidental. Y una ensalada de atún con su salsa. Voy a probar la pizza, a ver cómo está. Pruébala tú también, Lele, a ver, dale. Pizza con boniato. Es muy típica de mi tierra. Sí. Sí. No está mal. Pues fíjate, la ensalada igual es lo que tiene el sabor más occidental, porque aquí esta especialidad no es muy popular y el atún tampoco se come de esta manera. Pero a ver, estos 3 platos nos han costado 15 euros, que con eso aquí en el pueblo de Lele, en un restaurante normal, casero, comes de lujo. De todos modos, no me cabe duda de que en Pekín o en Shanghái te va a costar mucho menos construir esa burbuja que, por ejemplo, en Wuhan. Por la simple razón de que hay menos occidentales y menos espacios enfocados a ellos. Por ejemplo, hay menos bares y restaurantes de los que se supone que nos gustan a nosotros y esto a muchos les puede afectar. Pero si eres de los que disfruta jugando a videojuegos en casa, quizás todo esto te da igual. Nosotros en nuestra comunidad de Patreon tenemos algunos aficionados al LOL y yo creo que
que muchos de ellos no tendrían problemas para adaptarse y hacer amigos aquí, prácticamente en cualquier zona del país. Y ya os hemos dicho muchas veces que para la mayoría de los occidentales es muy fácil hacer amigos o al menos conocer gente aquí, siempre que estés interesado, claro. Porque es verdad que a veces en las zonas no tan desarrolladas, donde no se ve a mucha gente con mi aspecto, algunos reaccionan, digamos que con demasiado ímpetu. En según qué sitios la gente se puede llegar a sorprender mucho y a lo mejor te ven como una estrella de cine o como un ser de una película de ciencia ficción. Normalmente la reacción suele ser positiva, rara vez hay rechazo u odio. Pero aunque la mayoría de las veces te vengan de buenas, esto a algunos occidentales les puede incomodar y también puede dar lugar a malentendidos. Yo ya os dije en otra ocasión que la zona en la que he tenido más relaciones intensas y donde mejores amigos he hecho ha sido en el noreste. Nosotros pasamos 2 años en Changchun, en la capital de la provincia de Jilin. Allí hace mucho frío en invierno y aunque históricamente es una zona bastante desarrollada, entonces estaban en plenas obras en toda la ciudad. Además, algunos de nuestros amigos allí decían que Changchun era un desierto cultural. Pero aunque teníamos muchos factores en contra, al final, por la razón que fuese, hicimos relaciones muy buenas. Y esto al final es importantísimo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que si estás rodeado de gente buena, casi da igual dónde estés. Por cierto, las 3 provincias del noreste tampoco son muy populares entre los occidentales residentes en China. Es verdad que puede haber bastante contaminación y que el frío no ayuda, pero a mí personalmente la gente de allí me cae muy bien y además hay sitios muy bonitos. En fin, que prácticamente podéis ir a donde os dé la gana y podéis tener una experiencia buenísima o no. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!